Día, profe. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Perdón la demora. Denme un minutito que ahí ya arrancamos. Alejandra tengo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Todo bien. Perdón la demora, tenía unos problemas con, bueno, el trabajo. Así que se había caído un servidor y todos a correr. Pero bueno, ya está arriba, por suerte. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo se preparan para el parcial? Bien, bien, todo bien. ¿Bien? Bueno, ahí el parcial sigue siendo el lunes próximo, ¿sí? Para setear expectativas, hablemos primero de eso y después terminamos de barrer lo que teníamos para la clase de hoy. Va a ser un examen que va a tener dos partes. La primera parte va a ser preguntas a marcar la opción correcta, como lo fue, vieron los enunciados que barrieron para la unidad 1 y 2 en esa práctica que les compartí. Bueno, de esa misma forma vamos a tener la primera parte del parcial, pero de todas las unidades. Y luego todavía no sé bien la cantidad de puntos y demás, pero para que tengan dimensión de la estructura, la primera parte va a ser similar a ese tipo de ejercicios que ya barrieron,
Y la segunda parte sí va a ser ejercicios a desarrollar, pero solo lo van a poder realizar aquellos que hayan aprobado la primera parte. ¿Sí? Así que esas van a ser, esos van a ser los pasos para el parcial los ejercicios a desarrollar pueden mirar todo lo que fuimos resolviendo en la clase e incluso ejercicios que les voy compartiendo por el aula virtual, que ahí estaría bueno tener una respuesta, porque siempre tengan esa premisa de que si les comparto un ejercicio o en OneNote le dejo en la sección de prácticas un ejercicio específico, vean esos ejercicios, ¿no? Ahí es donde ya nada, se me van a notar mucho algunas cosas, pero van a ver que después del parcial dice, uy, este ejercicio estaba ahí y no lo hice. Bueno, no, que eso no pase, se los digo desde este momento, revisen OneNote con la sección de práctica, revisen los ejercicios que le compartí por el aula virtual. El otro día estuve compartiendo otro de relaciones, revísenlos, ¿sí? No pierdan de vista esos puntos que les fui compartiendo y que de alguna manera me resultaban interesantes. Bueno, de la misma manera me podrían resultar interesantes para el parcial, ¿no? Bueno, no voy a decir más porque si no, contamos mucho. ¿Alguien tiene alguna duda? El parcial va a ser en campus, en el horario de cursada. Ahí sí, vamos a llegar todos tempranísimos, o sea que se tense como que el parcial empieza a 7:30. ¿Sí? Así podemos arrancar a tiempo y nos da el horario, porque recuerden que como es en campus, después puede haber cursada en el otro bloque y nos va a obligar a terminar en horario, ¿sí? No vamos a poder extendernos. Así que nada, asegúrense de salir temprano, de llevar el DNI, calculadora, bueno, y lo que saben para el parcial, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda respecto al parcial de la semana que viene? Profe, Laura se va a anunciar en carteleras. Sí, si la tengo antes, se los comparto, pero por ahora sí en cartelera. Perfecto, Hasta. gracias. Y si alguien lo sabe y tienen un grupo, bueno, activamos ese canal también para avisarnos con tiempo. ¿Sí? Sí. Después, otra cosita. A nosotros nos quedaba por realizar una práctica de la unidad 4 y 5. Pero, digamos, a mí me importaba más que hoy termináramos de barrer lo que resta de la unidad 4, que vamos a enfocarnos en práctica de relaciones de equivalencia con algunos ejemplos puntuales que quiero que veamos juntos y ofrecerles dos opciones. Una, que no hagan esa práctica, pero a la vez es como decía Pucha, tienen más input para poder dimensionar o practicar tipos de preguntas para el parcial. Y además es que si entre los dos sumábamos un punto, si hago un cuestionario solo tendría medio punto nomás extra. Pro y contras. Y la otra opción es habilitarles el cuestionario. Va a ser un cuestionario de 1 hora, no de 2 horas como aquella vez, porque analicé el barrido de los ejercicios en el cuestionario anterior y todos lo terminaban en un tiempo menor, ¿sí? Entonces vamos a tirarlo en 1 hora al cuestionario, pero la opción sería el sábado a las 14. Eso se programa y se hace offline, como ya lo hicieron aquella vez, o sea, no hay que conectarse y demás, pero son las dos opciones. A ver, también la otra que puedo hacer es no hacerlo obligatorio, con lo cual quien tenga y tenga ganas de rendirlo y quiera experimentar esas preguntas el sábado, listo, lo dejamos configurado y ya está. No quería dejar de darles la oportunidad a aquellos que quizás se esforzaron en el primer cuestionario
y podrían llegar a otro buen resultado en este segundo y tener ese punto extra de parcial asegurado. Así que, no sé, ¿qué les parece? Y el sábado me parece mejor que el jueves. ¿Cómo? El sábado me parece mejor que el jueves, porque vimos que estaba el jueves, creo. Claro, yo estoy el jueves a la mañana, pero no hace sentido poner como obligarlos, capaz que alguno cursa y demás, y pensé en el sábado, digo, el sábado a la mañana puede ser que alguien curse, pero bueno, a las 14 el sábado a la tarde es casi muy poco probable que alguien curse, bueno, capaz que acá hay alguien que curse el sábado, pero son muy pocas personas el sábado a la tarde, entonces decía, bueno, con el sábado a las 14, ya el sábado deberías haber llegado con mucho estudiado, yo supongo, ¿no? Puede suponer y creer. Con lo cual, podría ser una especie de repaso de la unidad 5, de la unidad 4 y de la unidad 5 ese cuestionario, y podría ser. Entonces, me cuadraba en tiempo y dije, se lo voy a proponer a ver qué piensa. Profe, le hago una consulta. Me ¿El parece que está bueno cuestionario juego. a partir de las 14 se puede realizar y tenemos una hora? ¿O sí o sí tenemos entre las 14 y las 15 horas para hacerlo? Claro, una vez que se habilita, tenés una hora para hacerlo. Ah, ok, hasta más tardar las 15 entonces. O sea, sí, después no lo puedes iniciar después de las 15. No, Ok. no, porque, a ver, al ser un cuestionario en donde todos tienen la misma estructura y si bien hay un banco de preguntas y pueden llegar a repetirse, nada, es como que si lo dejo en una ventana más grande de tiempo, pueden suceder otras cosas que no es el objetivo. Bueno, Lautaro, si rendís el sábado, quizás lo más conveniente sería que te enfoques en ese parcial. Y bueno, y dejar esta segunda parte de práctica. Si quieren lo puedo compartir después para que tengan de referencia, pero la idea es abrir esa ventana y opcional, no es obligatorio. Claro, Pero si pero no es como muy difícil después coordinar todo, claro, no sumaría todo puntos, con ¿no? todos. O sí. ¿Eh? Digo, si es opcional, no sumaría puntos, sí. Sí sumaría. No, si no lo rendís, no, es como si no lo completás. Hay personas que no completaron el primer cuestionario. Claro. Yo, porque Y justo el sábado a las 2 no puedo. Pero bueno. bueno, es que ahí se me hace muy difícil, es una oferta, o sea, ya la realidad es eso. Tendremos que poner uno fijo porque para barrer todas las aristas imagínate que somos 66. Y se me complica bastante. En el otro intenté hacerlo y fue terrible porque me iban pasando, yo puedo en esta hora, y yo de atrás configurando uno para cada uno. No, me volví loco, dije, nunca más. Créanme que lo intenté la vez pasada con el otro curso y esta vez dije, no, voy a proponer un horario específico, opcional, si lo quieren rendir, y si no, después podrán revisar las respuestas mirando el cuestionario, pero si no es muy complicada la gestión para todo eso. ¿No hay posibilidad de que sea un poco más tarde? Tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, mejor. Sí, yo eso no tengo problema, pero tiene que ser un horario específico. Si quieren, pónganse de acuerdo, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, me parece. Pónganse de acuerdo y díganmelo y lo revisamos y lo programo. Puede ser a las 6 de la tarde, puede ser, sí, no, de eso no hay problema, pero sí no quiero programar horarios distintos, eso era lo único que... ¿Sí? A ver, si quieren les comparto, bueno, ¿tienen mi mail o mi número? Creo que ya se los di o no. Sí, profe, No. tenemos un número, así que Bueno, perfecto. revisamos. Me avisan entonces el horario que definan y
y yo lo configuro. ¿Sí? Dale. Y ahí ya lo tienen entre ustedes a esa definición. Bueno, vamos a continuar un poquito con relaciones de equivalencia. Revisando, nosotros nos habíamos quedado, ahí ya les comparto. Acá está. Bueno, ahí está. Nos habíamos quedado en trabajar una relación de equivalencia, ahí ya están viendo, ¿no? Sí, profe. Genial. Bueno, habíamos visto una relación de equivalencia que tenía una característica puntual porque lo que terminaba haciendo era agrupar diferentes números que pertenecían a Z que se correspondían con la cantidad de restos posibles en la división por un n específico. El ejercicio que vimos fue en n igual 3, pero si te voy variando el n, voy a copiar y pegar ese mismo desarrollo, ¿sí? Es como, eso no va a cambiar. Y también vimos una relación que, la particularidad que tenía es que estaba formado por una misma expresión de función, solo que cambiaba las variables. ¿Sí? Igualaba a la misma función si nosotros llamábamos a f de x el módulo de x menos 1, a nuestro enunciado, en donde nos definen la relación, lo podíamos escribir como una igualdad de dos funciones en donde solo cambiaba la variable de entrada. En un lado era x y en el otro lado era y. ¿Y por qué hacíamos esta analogía? Porque así como nosotros hoy, o en aquel momento, pudimos demostrar que es una relación de equivalencia basándonos en la relación de equivalencia más trivial, que es la igualdad, ¿sí? Y nos basábamos siempre en reflexividad de la igualdad, simetría de la igualdad, transitividad de la igualdad. O sea, siempre nos afirmábamos sobre algo que ya sabíamos que sucedía en la igualación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos relaciones que estén definidas como igualdad de funciones, independientemente cuál sea la expresión de esa función, nosotros vamos a poder demostrar que se trata de una relación de equivalencia. Y los pasos son similares a estos, lo único que va a cambiar es cuando hablamos de la propiedad reflexiva, que como venimos trabajando, la propiedad reflexiva es la única en donde yo tengo que construir la expresión de la relación. Entonces, según la expresión que me den, en este caso era módulo de x menos 1, pero si yo te pongo, por ejemplo, f de x igual al logaritmo de x, bueno, acá tendría que poner a igual a, después aplico el logaritmo en ambos lados, después aplico el módulo en ambos lados, llegué a algo de la forma f de a igual a f de a, entonces reflexiva. No, o sea, la única diferencia es que para la propiedad reflexiva tengo que generar la expresión en sí. Pero así como hoy tomamos el módulo de x menos 1, te puedo dar cualquier otro, ¿sí? A ver, en una práctica... le subí esto, no importa, acá. ¿Ven? Miren, acá tienen otro. Dice, dada la relación definida en reales menos el 0, x relacionado con y, logaritmo cuadrado del módulo de x. ¿Qué creen? ¿Que va a ser de equivalencia o no? Sí, y acá no tengo que dudarlo, porque, o sea, tengo una igualdad de dos expresiones en donde es lo mismo, solo que cambia la variable. En un lado tengo x y en un lado tengo y. ¿Qué es lo complejo de este ejercicio 3? El punto B. El punto B. Las clases y el conjunto cociente. Así que ahora vamos a ver cómo hay que encarar ese tipo de resolución. Pero el 3A, punto ganado, ¿no? Ahí no hay duda. Y tengo que pegarme muy fuerte a la igualdad para la demostración de que es de equivalencia. No me tengo que correr de ahí. ¿Sí? Tengo que
anclarme en esa igualdad para demostrar que es de equivalencia. Ahora, cuando voy al punto B, y ahí tengo que analizar un poquito la expresión y ver qué me están dando como para yo poder dar esa respuesta. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hasta acá, ¿alguna duda, algo que quieran preguntarme de esta parte? Ya vieron, ¿no? Del parcial acá, o de acá al parcial, creo que, bueno, si les tengo que hablar de complejidad, está en analizar la expresión esa que te dan, o sea, en lo que vamos a hacer ahora, pero se asimila lo que venimos trabajando, ¿no? Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos a la relación. A ver. Espérenme un segundo. Está. Nosotros tenemos, por ejemplo, que A ver. Esperen que no. A ver ahora. ¿Ya están viendo? Sí, Buenísimo. Pero, profe, si estás Entonces, escribiendo, yo no veo. a ver. Recién no escribía. Sí, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros sabíamos que esta relación era A se relaciona con B, sí, solo sí. Teníamos el módulo, vamos a ponerle X e Y. Está raro el lápiz, no sé, pero no importa. Esto, X e Y. El módulo, acá teníamos X menos 1 era igual al módulo de Y menos 1. Como esto es de equivalencia, nosotros vamos a poder encontrar lo que son las clases y el conjunto cociente. Entonces, cuando yo tengo una expresión que de alguna manera nosotros recorremos hacia atrás y decimos, che, o sea, es un módulo, no es una función en sí, pero acá está expresado como una relación. Bueno, tendríamos que trabajarlo un poquito para ver de qué va. Y ese trabajarlo un poquito es trabajar la expresión, ¿sí? Cuando digo la expresión, es basarme en específico en x menos 1 igual, el módulo de x menos 1 igual al módulo de y menos 1. Si nosotros tenemos un módulo, este módulo se apertura como dos opciones. La primera opción es escribir la misma expresión, pero sin contener el módulo, x menos 1 igual a y menos 1, o la segunda opción es escribir x menos 1 igual a menos y menos 1. Recuerdan que esto es un o por tratarse de un igual, ¿sí? Ahora, miramos desde el punto número 1, ¿qué nos queda como expresión? Nos queda directamente y igual a x. Lo pongo en ese orden como para que nos vaya resonando en cuanto a gráfica, ¿no? Nos queda y igual a x, por un lado, ¿sí? O la otra opción, es decir, de este lado tenemos x menos 1, este menos aplica en ambos lados del igual, ambos lados del paréntesis, menos y más 1. En definitiva, lo vamos a dejar y igual a algo, entonces paso este y hacia el otro lado, y todo esto lo voy a pasar para allá.
Sí, entonces me queda menos x más 2. Fíjense que tengo otra expresión que define la misma relación. Es decir, que yo podría poner acá un bicondicional y decir directamente, x está relacionado con y si, solo si, y es igual a x, o y es igual a menos x más 2. ¿Estoy hablando de la misma relación? Sí. Claro. Sí, pero si yo escribo, imagínense escribir esta misma relación de esta manera, cuando yo voy a demostrar que es una relación de equivalencia, esta parte es más compleja, entre comillas, de demostrar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque tenemos un no. Y al tener un no, y de este lado tener algo, digamos, una expresión de dos cosas igualadas, porque ahí solo te cambia la variable, nada, nos abrazamos fuerte a esa igualdad y el O lo vamos construyendo, ¿sí? Pero para que tengan noción de que las ventajas que tenemos en demostrar que es de equivalencia sin trabajar esa expresión de la relación o trabajándola, ¿no? A veces en los parciales es como que primero trabajan la expresión de la relación, arman esto y buscan demostrarlo. A veces sale bien, a veces sale mal. Yo lo que recomiendo es, si tenemos la igualdad, abracémonos a esa igualdad que va a salir todo mucho más rápido. Fíjense la transitiva, la simétrica, ¿sí? Me olvidé de decirles, de la unidad 3 les compartí una serie de videos que grabó la profesora, la jefa de cátedra, para esa nueva unidad. Solo va a entrar esa unidad para la primera parte, ¿sí? Del preguntas a marcar cuál es la correcta. Pero no va a tener mucha trascendencia, mucho peso en cuanto a complejidad y demás. Va a ser básico lo que se va a tomar de eso para el parcial. Sí, para el recuperatorio va a haber un ejercicio específico, ya que incluso cambia la dinámica del parcial. Van a ser todos ejercicios a desarrollar el recuperatorio. Con lo cual, nada, ahí tienen ese link de video y habilité un foro. Y me queda subirles que se armó también una especie de, bueno, igual lo tienen en el aula general de la materia. El aula general de la materia tienen en la sección de métodos de conteo más material. Sí. No, en el aula nuestra solo está el foro. No me fijé en la general, ahí me fijo, pero en la nuestra está solamente el foro. Ahí, Sí, profe, eso pregunta, ¿está adjunto un solo video de métodos de conteo? Solamente la parte 1 de introducción. ¿Eso es o es toda la seguidilla que subió? es sí, una lista. Yo les compartí, Ok. era una lista lo que les Yo pues compartí. lo pero- reproduje directamente en el aula y era tipo uno solo, pero sí, en YouTube está toda la no, lista. sí, tiene que estar toda la lista. Genial. No es complejo, por eso abusé de esa dinámica. Bueno, tampoco no es tan grave, no se preocupen. Van a ver No, que confiamos. lo grave está acá, créanme que en esto va a estar el fuerte. Pero bueno, sí, un garrón. Entonces, ventajas y desventajas, sugerencias, ¿no? Siempre que tenga que demostrarlo, me van a hacer repetirlo varias veces, no me corro de esa igualdad. ¿La puedo escribir de otra manera? Sí, pero el escribirlo de otra manera lo voy a utilizar para cuando tenga que hallar las clases y el conjunto cociente. ¿Por qué? Porque nosotros, esto lo aprendí la otra vez y me lo dijeron los chicos igual del otro curso, me sentí muy pro. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar la expresión de la relación
¿sí? Porque de alguna manera nos está dando, si marcásemos los ejes X e Y, nos da la expresión de dos rectas en este caso, ¿sí? La primera es la recta Y igual a X, o sea, la recta que pasa por el origen, ¿sí? De coordenadas. Y la segunda que tenemos acá es, me está diciendo Y igual a menos X más 2. Esto significa que, bueno, tenemos, acá va a estar 1, cuando X valga 0, Y va a valer 2, entonces vamos a marcar el 2. Bueno, el 2. No sé. 2. Y después, cuando Y valga 0, también va a valer 2. ¿Sí? Entonces, con esos dos puntos vamos a marcar nuestra recta. Sí, yo sé que hay grupo de WhatsApp. Este es menos X más 2 y esto es Y igual a X. A ver, ¿y por qué nosotros caemos en la gráfica? Porque de alguna manera, cuando nosotros analizamos esta expresión, bueno, primero que nada, tenemos que recordar en dónde está definida esta relación para ver sobre esos ejes qué valores tomar. Está definida en el conjunto de los reales, o sea que me lo voy a anotar de referencia, que esta relación está definida en reales. Y es importante que marquemos y en este momento busquemos entender cuál es el conjunto, porque eso puede variar mucho de lo que defina a nivel de clases y de conjunto cociente. Y entonces, siempre que vayan a hablar de clases y conjunto cociente, anótense mirar el conjunto en donde está definida la relación, porque eso puede ser el camino del éxito, créanme. A veces, ¿qué es lo que hago en el parcial? Te tomo este mismo ejercicio y lo único que hago es cambiarte el conjunto en donde está definida la relación. Entonces digo, a ver qué haces acá, ¿no? Bueno, por eso les marco esto. Empiecen a pensar en qué pasa si varía el conjunto. ¿Por qué es que graficamos? Porque si nosotros pensamos en las clases de equivalencia, miren las clases de equivalencia. Cuando hablamos de clases de equivalencia, la definición que nos está marcando, nos está marcando que si tenemos la clase de un X, cualquiera, van a ser los Y que pertenezcan a la relación, perdón, al conjunto de los reales, tal que Y se relaciona con X. Si nosotros analizamos esta expresión, si Y se relaciona con X, vimos antes que esto es, porque en realidad el Y es igual a X o el Y es igual a menos X más 2. ¿Qué representarían entonces si nosotros damos un valor de X específico? ¿Qué representarían en estas funciones ese valor de X? Perdón, los Y que podemos encontrar como elementos de esa clase. Perdón, ¿Qué repetí sería? la pregunta. Sí. Si nosotros ingresamos un valor de X, ¿no? Acá para calcular cuáles son los Y que dan origen a esa clase de X. Cuando yo pienso en eso, digo, bueno, los Y que van a formar parte de la clase de X van a ser aquellos que satisfagan esta expresión. Que de alguna manera, a ver si la... Ah, profe, yo no veo. Ah, eso. No veía lo que había puesto abajo. Ah, ok. Si nosotros escribimos a este Y como f de X, Sí. Pregunta, y sería a de menos este... infinito a más infinito, ¿no? ¿Cómo? Sería de Sería 2 de a... menos.
De menos infinito a más infinito, ¿no? No. Ah, pará, todavía no. Hasta ahí yo creo que está bien lo que estás pensando, pero espérame llegar a esto. Porque está Ok. bueno el por qué de las clases o por qué del dibujo empieza a pensar en las clases. Confíen en mí en esta parte que va a estar bueno la asociación, porque cambia, de ahí empezás a entender otra cosa, para mí, después me dirán, ¿no? Cuando yo pienso en las clases de equivalencia, ¿no? Y uso X e Y, y además veo que la expresión tiene a dos funciones en sí misma que las sé graficar, en este caso Y igual a X e Y igual a menos X más 2, ¿qué representa el valor de Y para cada X que yo voy dando en esta función? La Recibía un imagen, nombre. La imagen. La imagen. la imagen. Imagen. Y una pregunta, profe. Sí. Si son funciones, ¿no era que no podía tener dos valores de i? O sea, ¿sería desde 1 hasta infinito? Pero O, pensá que en realidad vos lo podés graficar como una función a cada una de esas expresiones, pero en realidad no tenés una función en sí misma porque es una relación. O sea, ahí es como, no te está, al hablar de una relación, no te está asegurando que cumple la existencia de la unicidad, pero la estructura de esa condición que define la relación, que es el módulo de x-1 igual al módulo de y-1, decanta en dos funciones que sabemos graficar, o dos rectas, podés decirlo. No estás hablando en que es una función en sí misma, sino que a la expresión la podés asociar con la gráfica de una recta, de dos rectas en este caso. ok, Entonces, fíjense que si nosotros logramos ver esto, significa que en la clase de X van a estar todos los Y que sean ¿qué cosa? Que sean iguales a X o que Y sea igual a menos X más 2. imágenes. Perfecto, o sea, lo vamos a poder asociar de esa manera. Entonces, ¿qué significa? Que si yo miro la gráfica y digo, a ver, quiero calcular cuál es la clase del 0, vamos a escribir. Si yo quiero averiguar y digo, ¿cuál es la clase del 0? Y me voy a posicionar en x igual 0 y voy a decir cuáles son los dos cortes que tienen el eje, con las rectas que tengo, porque van a ser justo las imágenes. Tengo un corte y tengo otro corte. ¿Cuál creen que va a ser la imagen del 0 entonces? La clase, o sea, sería el 0 y el 2. 0 y 2. El 0 y el 2. Pero si el 2 pertenece a la clase del 0, ¿qué significa también? Que esta clase del 0 aquí no traes igual. Incluye también a la clase del clase 2. del 2. A la clase del 2. Perfecto. Si yo les pregunto cuál es la clase del 1. El 1 en particular, cuando me posiciono en X, veo que es la intersección entre las dos rectas. O sea que esta clase de equivalencia, ¿cuántos elementos va a tener? Uno solo. Entonces sería Uno, ¿no? Porque si pienso en la imagen del valor que estoy ingresando respecto a las funciones que conforman la relación, solamente tengo una imagen. Ahora, si yo quiero escribir, por ejemplo, la clase del 3, ¿qué debería hacer a nivel de gráfico? A nivel de gráfico debería pararme en el elemento 3 e ir hacia arriba y hacia abajo, trazar una recta, ¿sí? Y marcar en qué valor de i voy a tener ese corte. ¿Sí? Ese corte con la recta, o sea que los dos puntos que formarían parte de la clase de equivalencia del 3 serían aquellos que me devuelva la función y igual a x, es decir, el mismo 3, y también el valor que me devuelva al insertar 3 en la función y igual a menos x más 2.
sería -1. Con lo cual, esto también va a ser igual a la clase del -1, ¿no? ¿Y cómo creen que van a ser todas las demás clases? Iguales. Iguales, ¿no? O sea, que a partir, la única que tiene un comportamiento particular es la clase del 1, que es justo la intersección de las dos rectas. Para todos los otros valores que nosotros tomemos dentro del conjunto en donde está definida la relación, que son los reales, todas las clases, ¿cuántos elementos van a tener? 2. 2. 2. Esto quiere decir que yo voy a tener infinitas clases con 2 elementos, salvo una. Cuando yo quiera dar la estructura de la clase, tendría que decir, che, ¿sabés que vas a tener a la clase del 1? Que va a tener al 1 solo. Y también vas a tener a la clase de los X, que van a tener la estructura de, ¿y en quién me voy a basar? En la expresión que yo armé para que hace referencia a la misma relación, que sería lo que me va a devolver X y lo que te va a devolver menos X más 2, que son los valores de Y, ¿sí? Porque va a ser la imagen, justamente. Ahora, si yo pienso en la clase de X con X y menos X más 2, estaría representando a todas estas que tienen 2 elementos. Pero a su vez, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que nosotros lo que vamos viendo es que a medida que recorremos, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, se van a repetir clases, porque de alguna manera el 0 me marca lo mismo que el 2, el 3 me marca lo mismo que la clase del -1, el 4 me va a marcar lo mismo que la clase del -2, el 5 me va a marcar lo mismo que la clase, ¿no? Fíjense que a medida que voy recorriendo todos los valores de los reales en una dirección a partir de un punto, voy encontrando las clases del otro sentido, ¿sí? De la recta. O sea, si yo miro, a medida que voy recorriendo en esta dirección, también me van a ir apareciendo las clases de esta otra dirección. ¿A partir de qué punto? Del punto 0. Perdón, del punto 1. ¿Lo ven o no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si yo tendría que dar esas clases de equivalencia, o sea, yo cuando empieza, si tengo que marcar todas las clases de equivalencia que existen, yo no voy a andar escribiendo, no sé ustedes, ¿no? Clase del 0 igual a esto y después te pongo clase del 2, así por todas. No, te escribo la clase del 0 y ya se sobreentiende que la del 2 es igual. Porque si un numerito pertenece a esa clase no va a estar dentro de otra. ¿Sí? Entonces, este X, ¿por qué hago esto? Porque este X que nosotros estamos dando como genérico va a ser un X que pertenezca a un conjunto específico. Porque no voy a repetir, si pongo la clase del 0, a esta no la quiero poner. Si pongo la clase del 3, a la del -1 no la quiero poner. Entonces, ¿puedo tomar desde 1 hasta más infinito para no repetir las clases? Solo porque no quiero repetirlas, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, sí. Miren qué simple salió las clases cuando entendimos el gráfico y asumimos que las clases las clases de un elemento se iban a conformar por las imágenes que me devolvían cada una de las rectas que formaban parte de esa relación. Un montón. Profe, Ahora, ¿ahí el 1 iría con corchete para saber que lo incluye o no importa? este 1, no, como marqué la clase del 1 que tiene un comportamiento diferente a marcar 2 elementos, en realidad es una forma de escribirlo, ¿no? Si bien
de esta misma manera también puedo generar la clase del 1, me quedaría 1 punto y coma 1. Es como que estaría dando un conjunto que tiene dos elementos que son iguales, entonces me ha servido la cabeza porque digo, definición de conjuntos no podía tener. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la clase que tiene un comportamiento particular, te la digo, la clase del 1 tiene al 1. Todas las demás tienen esta estructura. Por eso no lo contemplo al 1. Perfecto. ¿Sí? ¿No habría que incluir también valores negativos? Mira, si vos pones acá estamos tomando solo los positivos, ¿no? Si vos tomás los positivos, fíjate que de cierta manera ya estás dando los negativos. La clase, si das la clase de, vamos a la clase del 3. Si das la clase del 3, te da la clase del 1 también. Si das la clase del 4, la clase del 4 te da el mismo 4 y te da el menos 2. Entonces te da también, si pongo la del 4 voy a tener la del menos 2. O sea que a medida que recorro los positivos desde 1 también tengo los negativos. Ok. ¿Sí? Ahora, cuando pienso en el conjunto cociente, ahora que entendí un montón de cosas acerca de cómo funciona la relación y qué es lo que va generando cada una de las clases, termina siendo simple escribirlo, porque acá nos va a dar el conjunto de los reales sobre la relación de equivalencia, van a ser todas las clases X, tal que X pertenezca a un Y. ¿Este Y qué significa? Este I que tengo acá significa conjunto de índices. ¿Cuándo se usa el conjunto de índices? Para definir al conjunto cociente. ¿Y qué representa este conjunto de índices? Representa un intervalo en donde esas clases de equivalencia no se repiten, ¿sí? Y contengo a todas las que de alguna manera podrían definir lo que esa relación de equivalencia generó en el conjunto. Entonces, si yo miro el comportamiento de las clases, el intervalo va a ser ahora sí desde 1, intervalo como conjunto de índices, desde 1 hacia más infinito. O la otra opción, pero es un no excluyente, estaría muy mal, digamos, poner los dos, ¿no? Sino que me toque quedar con uno. ¿Cuál es la otra opción de este conjunto de índices que yo podría dar? De menos infinito a... Hasta el 1. De menos infinito hasta 1, ¿sí? Vamos a marcar 1, sabiendo que cualquiera de los dos está bien, pero solo tengo que dar 1. Si doy los dos, estoy repitiendo clases y era lo que no me permitía el conjunto cociente. ¿Sí? Más o menos. Profe, no en Sí. clases entendí, creo, pero conjunto cociente no. ¿Y por qué las clases de equivalencia creo? ¿Qué te falta? Porque de ahí es. Lo vas a entender el conjunto cociente más fácil cuando tengas la certeza en las clases. No, las clases creo, por eso creo que entendí que son las imágenes que tienen las relaciones. Pero viste que se repiten. Si yo pongo las clases si pongo la clase del 2 es lo mismo que la clase del 0. Si pongo la del 3 es lo mismo que la del menos 1. Si pongo la del 4, la del menos 2. ¿Ese juego lo ves? Sí, bueno, se da porque es módulos. Sí, Sí, obvio, pero digo, vos ves esa correspondencia en que si sí, das sí, la eso clase... sí. Ah, bueno, entonces con el concepto de conjunto cociente nosotros teníamos la premisa de que no podíamos repetir clases. Solo había que dar un representante de clase, ¿no? Entonces digo, ¿qué conjunto? Acá es una forma de escribirlo. El conjunto de índices va a estar formado por las clases de equivalencia de un X, siendo este X perteneciente a un intervalo específico. A ese intervalo lo llamamos conjunto de índices, solo porque se le da ese nombre cuando se define el conjunto cociente,
pero no es más que un intervalo que me asegure que para cada valor de X que tome de ese conjunto, ninguna clase se repite. Si yo interioricé el concepto de clases diciendo, che, desde 1 es la única que tiene un elemento como resultado de esa clase. Para todos los demás en una dirección, estoy incluso representando a los de la otra dirección y todos tienen 2 elementos en su clase. Perfecto, entendí el comportamiento de las clases. El conjunto cociente no es más que dar ese intervalo en donde no repita clases. Entonces el intervalo donde no repito clases es desde 1 hacia más infinito. O otra opción de menos infinito hacia 1. Ah, ok, ahora sí. Más o menos. Sí, Pero ahora sí. siempre la clave está en la escritura del conjunto cociente, en entender la dinámica que tienen las clases de equivalencia. Cuando ustedes entienden la dinámica que tiene la clase de equivalencia, créanme que el conjunto cociente sale como mucho más fácil, ¿sí? Es más simple de realizar. ¿Más o menos? ¿Alguna duda? No, hay que ver en función de cómo se da. Perfecto. Bueno, pero esto va a pasar siempre. El hecho de si yo lo puedo graficar es esa asociación frente a las imágenes. Entonces, a tener de input eso, ¿no? A que, bueno, son las imágenes, listo. Empiezo a trabajar con ese dato. Ahora, vamos a realizar este ejercicio que suele aparecer, y acá marcadores. Yo cuando estoy en el pizarrón suelo marcar algunas cosas, bueno, que lo van notando por los gestos que hago, pero bueno, acá es hacer foco en esto, ¿no? Fíjense esta demostración y trabajen en sus variantes. Ahora vemos cuáles son sus variantes. ¿Qué nos dice? Si R y T son 2 relaciones transitivas definidas en un conjunto A, entonces R unión U también lo será. ¿Qué me dice? Bueno, me está diciendo que justamente tengo 2 relaciones que son transitivas. Si hago la unión de esas 2 relaciones, también lo van a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las variantes? Si yo en vez de llamar relaciones transitivas te pongo simétricas, estoy en otro ejercicio que tiene la misma dinámica, ¿sí? Pero con otra prueba totalmente distinta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo en vez de decirte que sean simétricas, te digo, tacho esto, ¿no? 2 relaciones de equivalencia definidas en A. Entonces, R unión T también lo será. Tengo otra variante de mi ejercicio. ¿Sí? Bueno, así, fíjense cuántos tipos de ejercicios distintos puedo generar con el mismo enunciado. Bueno, cambiándole solo una palabrita. Pero, ¿por qué les digo esto? Bueno, para que tengan de input y si quieren practicar algunos más, bueno, ya saben cómo ir variándolo. Ahora, nos dice demuestre o justifique. Demostrar significa en forma genérica y justificar es si esto es falso, dar un contraejemplo. A ver, si nosotros tomamos un conjunto que vamos a llamarlo A, y va a tener, por ejemplo, al 1, 2, 3. Acá tenemos que sondear un poquito de qué trata esto, ¿no? Y empezar a entender qué significa la unión de 2 relaciones. Porque si yo tengo un conjunto definido como 1, 2, 3, para que sea transitiva, de alguna manera tenían que suceder 2 cosas entre estos elementos según en cómo se relacionen. Si nosotros teníamos un 1, un 2 y un 3, y este se relacionaba con este, y este se relacionaba con este, para que sea transitiva, ¿cuál más se tenía que relacionar con cuál? El 3 con el 1. En esa dirección. El 1 con el 3. Ahí va, el 1 con el 3. ¿Sí? Lo mismo si yo voy al revés.
digo, no sé, el 2 está con el 1 está con el 3. Entonces el que tiene que ir, ¿cuál es? 2 a 3. 2 a 3. El 2 a 3, perfecto. Y el otro que me está faltando, simplemente, bueno, ya sabemos este caminito de vuelta, e incluirle los bucles. ¿No? Profe, Con repitió esto, ¿cómo? el del 1 a 3 repitió El dos de 2 veces. a 3 es al revés, no es de 3 a 2, es de 2 a 3. El 1 a 3. No, ya sé, pero el único que nos es el otro caso que nos falta completar para sumar esta lista, y lo mismo que sumé los pares reflexivos. Era la misma que ya tenía escrita, de 2 a 3. Esta. ¿Por qué sumaste los pares reflexivos? Porque cuando tomo cada dos elementos y hay un bucle, también tenía que tener del otro lado un bucle para que sea transitivo. Lo mismo si vos tenés, en vez de relacionar 3 elementos para que sean transitivos, tenías 2 elementos, el 1 y el 2, por ejemplo. Estos dos serán transitivos siempre y cuando se puedan sumar los bucles. Solo estoy sondeando de si es transitivo y tengo 3 elementos, qué cosas deberían pasar dentro de una relación. Profe, igual creo que la consulta era que el 1 va al 3, pero el 3 no va al 1. Ah, ya lo vi. Gracias, Mati. Ahí va. Pensé que era, sí. Escuché 2 y 3, me parece, o algo así, me basé en este. Está bien. Genial, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar dos relaciones de equivalencia que sean transitivas. Vamos a generar dos relaciones, vamos a llamar a una R, como lo llama acá, y a la otra T. Vamos a poner, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Supónganse que en esta primera relación tenemos esto, ¿no? Una arista, bucle y bucle. Esto termina siendo transitivo, ¿sí? Por más que el 2 no se relacione con nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, voy a la otra y digo, voy a hacer lo mismo. Tengo los mismos 3 elementos porque está definida en un conjunto, pero en vez de tener este ciclo entre 1 y 3, lo voy a generar entre 2 y 3. Y si quiero, para variar, al 1 le agrego un bucle también. ¿Es transitiva esta relación T? También. Ahora, si yo pienso en el concepto de unión, ¿qué significa la unión? Si yo acá tendría en esta relación R los pares, por ejemplo, 1, 1, tenía el par 1, 3, tenía el par 3, 1, y así todos los pares, en esta relación T también tengo el par, por ejemplo, 1, 1, también tengo el par 3, 2, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué significa trabajar R unión T? ¿Qué van a pasar entre estos pares? Se suman, o sea, los Se que no suman. tiene R, los tiene T. O sea, agarro lo de R y lo de T y lo meto en un mismo circulito. Con lo cual empiezo a hacer eso con los de R. Los voy a escribir con verde. Tengo al 1 con un bucle, tengo este y este bucle. Eso me da R. ¿Y qué me agrega la relación T? Me agrega el bucle que ya lo tengo en 1, tengo un bucle en 2 y tengo esto y esto. Y el bucle en 3. Eso significa la unión. Agarro cada una de las partes que conforma cada una de las relaciones, los elementos en sí mismo y los uno. ¿Qué es lo que pasa con esa unión? Me parece que falta del 2 a 1 y del 1 al 2.
Si yo tengo esta secuencia, para poder ser transitiva tendría que estar esta arista y esta arista. Con lo cual, la unión no es transitiva. ¿Sí? Y acá tenemos un contraejemplo. Así que, ojo con las uniones. Y otra variante de este tipo de ejercicios es, en vez de darte una unión, te doy una intersección. La intersección sí se tiene que demostrar. O sea, a simple vista con los dibujitos se ve. Si lo tengo que demostrar, no es con dibujitos, ¿no? Claro, claro. Ahí me tengo que basar en la definición de la propiedad. Perdón, Hacemos un tengo una ejemplo. pregunta. Sí. No sé quién habló primero. Perdón, profe, cuando haces intersección, ¿es de todos los elementos de R con todos los elementos de T o puede ser con algunos? No todos, todos. Es como, acá pensar, si querés, en elementos en sí, y si yo pienso en intersección, son elementos que tienen en común. ¿Sí? Pares que tienen en común. O sea, solo me voy a llevar aristas que los dos tengan, no otras. Si hay uno que no la tiene, es suficiente para no incluirla. Es fuerte lo que hace la intersección. ¿Sí? Ok. Yo tengo una pregunta con relación a la unión de R y T. ¿No era que si teníamos ya por lo menos una transitividad, ya era todo transitivo? O sea, ya era transitiva la relación esta, la unión, perdón. No, la unión, acá está hiper demostrado que no. No necesariamente. Podés tener dos relaciones que sean transitivas y la unís y no es transitiva. Ah, ya entendí. Claro, pues, pero ¿Sí? porque tenemos tres componentes, no es transitiva. Claro, pero porque al hacer la unión te generó nuevas relaciones que te exigían para poder llegar a ser transitiva que estén otras. ¿Por Claro, qué esta última no es transitiva? Porque si yo recorro y digo, voy desde 1 hacia 3, voy desde 3 hacia 2, para que sea transitiva tengo que ir también desde 1 hacia 2. Y claro. este no lo tengo. Entonces, suficiente como para decir que no es transitiva. Listo. Es ¿Sí? como un contraejemplo, sería. Sí, sí, Claro, sí. sería el contraejemplo. Perfecto. Sí, no me queda claro por qué no iba a ser transitivo y claro, es porque nos faltaría una relación. Claro, es como al generarse nuevos pares, ¿no? Porque al hacer la unión agarro lo de uno, agarro lo del Mm, otro y se me hizo un despiplumen en la nueva unión. Entonces digo, acá me está faltando para poder decir que sea transitiva, que existan esas relaciones, y bueno, no las tenemos. Entonces suficiente para decir que no es, ¿sí? No es transitiva. perfecto. Gracias. Profe, me cuesta ver el tema de la intersección. ¿Qué quedaría? ¿Uno sobre sí mismo y tres sobre sí mismo nada más? La intersección te daría solamente el bucle De uno y tres. en 1 y en bucle en 3, Ah, perfecto, perfecto. Listo. nada más. ¿Sí? Sí, lo logré ver, gracias. Perfecto. Y si me llevo esos dos bucles, solamente, la intersección, perdón, la intersección, ¿creen que va a ser transitiva? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, listo. Hagan ese mismo ejercicio, lo mismo, pero en vez de poner unión, perdón, en vez de poner transitiva, que sean de equivalencia. Tengo dos relaciones de equivalencia. ¿La unión de esas dos relaciones será de equivalencia también? ¿Quién me puede responder ya y decirme con claridad y no? ¿Qué me estás diciendo? No, me quedé pensando en lo anterior.
en la anterior es ¿en la intersección siempre o con este ejemplo? Preguntó. No, y bueno, eso es lo que les dejo de ejercicio. Ahí la intersección sí te va a dar siempre. Ah, ok, por Para los bucles. Sí, en este caso no te sirve dar un ejemplo para decir que algo es verdadero, sino que tenés que demostrarlo y para eso tenés que basarte en las propiedades de qué significa, qué significa que sea transitiva, qué significa que sea de equivalencia. ¿Sí? Ok. Profe, Sí, la de equivalencia para mí no es, porque si ya demostramos que la unión no es transitiva, qué placer, porque es es como una abusar, regla ¿no? para que sea de equivalencia. Perfecto, y tienen el contraejemplo armado. Si yo te pongo acá dos relaciones, si R y T son dos relaciones de equivalencia definidas en un conjunto, entonces la unión también lo será. Falso, me dicen, porque incluso al pensar solo en la propiedad transitiva, la unión de estas dos no va a ser transitiva, con lo cual tampoco lo va a ser de equivalencia, porque tenía que cumplir las tres. ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, entonces, sigamos. Propiedades que estamos, de alguna manera ya chequeamos, pero ahora le vamos a poner como nombre y apellido, ¿no? Y son las propiedades que se dan en las clases de equivalencia. En las clases de equivalencia nosotros vimos que ninguna clase es vacía. ¿Por qué? Porque al ser reflexivo, digamos, todos los pares tienen asimismo como relación, bueno, las clases de cualquier elemento como mínimo tienen a ese mismo elemento al cual le estoy queriendo calcular las clases. Y se basa en eso para demostrarlo, ¿no? Para todo A que pertenece al conjunto, me dice si A se relaciona con A, entonces el A pertenece a la clase de A, lo cual indica que la clase de A es vacía, es distinta de vacía. La propiedad 2, ¿qué nos dice? Que si A pertenece a la clase de B, entonces B pertenece a la clase de A. Esto que veníamos notando, ¿no? De arriba decir, che, si el 2 pertenece a la clase del 0, la clase del 0 también va a contener al 2. Si es eso mismo que nosotros veníamos notando en las clases, ahora tiene una propiedad. ¿Y por qué se da esto? Porque si A pertenece a la clase de B, esto significa que A se relaciona con B. Y por ser simétrico, puedo tener B relacionado con A. Esto significa que B va a estar incluido en la clase de A. ¿Sí? Sí. Entonces, la última propiedad nos dice que las clases de equivalencia son disjuntas 2 a 2. ¿Qué significa disjuntas 2 a 2? ¿Qué va a significar que sean disjuntas 2 a 2? ¿Qué era lo que pasaba con... Esperen porque no sé si escuchan el ruidito, pero... A ver ahora. Empezó la jornada. No, sí, con todo. Ya lo arreglé, tengo que decir. No importa. ¿Qué significa que sean disjuntas 2 a 2? Bueno, lo que significa es que las clases de equivalencia en sí mismas no van a compartir ningún elemento. Es decir, tomo la clase de A y tomo otra clase distinta, no comparten elementos. Si son disjuntas 2 a 2 es porque la intersección entre dos clases, ¿cómo va a ser? Vacío. Vacía, ¿sí? La intersección entre dos clases va a ser vacía. Entonces,
viendo estas propiedades, existe algo que se conoce como el teorema fundamental de las relaciones de equivalencia. Y es algo que a mí me gusta un montón, así que espero que a ustedes también. ¿Qué nos dice este teorema fundamental? Nos dice que toda relación de equivalencia definida en un conjunto provoca en él una partición. Wow. O sea, cuando nosotros remontamos a una partición, ¿se acuerdan lo que eran las particiones? La partición en un conjunto, yendo a la unidad 2, ¿qué nos decía? Nos decía, la partición en un conjunto, miren este dibujito. Ya sí, es como estábamos dando un spoiler de algo que iba a pasar, pero bueno, yo me tuve que contener y, y no trasladarlo a esta unidad 5, pero mirando ese dibujo, esas celdas que se fueron armando, que en esta unidad las llamábamos a cada una de estas una sub 1, una sub 2, ¿qué son en relaciones en realidad? Las clases. Las clases. Y no son todas las clases, son las clases representantes, ¿sí? De todas esas que eran iguales. O sea que en vez de, si yo tengo que marcar qué significa este dibujito relacionándolo con equivalencia, no son las clases de equivalencia, sino que ese dibujito es lo que nos devuelve, ¿qué otra cosa de relaciones de equivalencia? Conjunto No se puede, cociente. el conjunto cociente. O sea que la correspondencia lineal de la partición en un conjunto es con el conjunto cociente en relaciones de equivalencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba con estas particiones? Bueno, las particiones, fíjense que les pasa lo mismo que lo que vimos recién de las clases de equivalencia. Todas tienen al menos un elemento, o sea que son distintas de vacío. La intersección entre cualquier clase que yo tome va a ser igual a vacío, que es lo mismo decir que son disjuntas 2 a 2. Y la unión de todas esas celdas o clases de equivalencia me daban a todo el conjunto. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el teorema fundamental de las relaciones de equivalencia es justamente que existe esa no voy a decir esa palabra porque no me sale. Ese bicondicional entre dos conceptos que son relaciones de equivalencia y partición del conjunto. ¿Sí? O sea que cada vez que nosotros pensemos en un conjunto podemos hablar de la partición en el conjunto como aquello que me termina agrupando en diferentes celdas, pero si quiero a todas esas celdas las puedo agrupar conformando el conjunto cociente, ¿sí? De una relación de equivalencia que me devuelva ese mismo resultado. Por eso es esa correspondencia. ¿Sí? Más o menos. Sí, quedó claro. Perfecto, entonces, vamos a continuar. A ver, esperen que les traigo otra práctica que era la que quería terminar. Práctica. Vamos a copiar. ¿Cómo se van sintiendo con relaciones hasta ahora? Bien, me genera dudas, pero... No, lo último lo tengo que rever porque no lo llegué a entender. Hasta clase te entendí bien. Y hasta el tema siguiente que me lo explicaste también. ¿Cuál? ¿El que vimos recién? El de... Ay, no. Se me apaga.
Ah, no puedo creer. Bueno. Espérenme un segundo, ¿eh? Lo copié mal y borré otra cosa que del otro curso me van a matar. A ver, sí. Ahí te muestro y me decís dónde, ¿eh? Entonces, acá este último concepto de relaciones de equivalencia y partición. No, me perdí más arriba en las propiedades. Ah, pero es lo que es lo que venimos viendo, mirá, de la primera, ninguna clase de equivalencia es vacía, porque como mínimo tiene a un elemento. Al ser reflexiva, al ser de equivalencia, ya sabes que cumple con la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva te dice que cualquier elemento se relaciona con sí mismo. Si pienso en las clases de equivalencia que me dicen, en la clase de X van a estar todos los que se relacionen con X, si es reflexivo, entonces el mismo número va a estar dentro de su clase, por lo cual nunca va a ser vacío. Propiedad 1. Propiedad 2, ¿qué te dice? Te dice que si un elemento pertenece a una clase específica, por ejemplo, acá nos dice, si el elemento A pertenece a la clase de B, entonces el B como elemento va a pertenecer a la clase de A. Es lo que nosotros notábamos de si nosotros tuviésemos, por ejemplo, en la clase del 0, al 0, al 1 y al 2, nosotros decíamos que esto va a ser igual a la clase de 1 y que va a ser igual a la clase del 2. Por esta propiedad. Porque no iban a estar en otro grupo. ¿Se Entonces puede los dar tenías así que llamar 3 iguales. elementos? ¿Eh? ¿Se pueden dar así 3 elementos? Sí, se pueden dar infinitos también. Vimos, mirá, acá habíamos visto cuántos elementos tenía la clase de 1 en esta relación. Infinitos. Se pueden dar infinitas clases, infinitos elementos por clase. Acá tenías infinitos elementos por clases y clases finitas, porque te dieron solamente 3 clases. O sea, hay un mix de todo. Pero lo que te quería mostrar es que bajo esta premisa es que nace esta propiedad, de decir, bueno, si un elemento pertenece a la clase de B, no pertenece a otra, o sea que cuando tome el elemento B va a pertenecer a la misma clase de A. Es esta secuencia que veníamos mostrando acá. Y la última nos dice son disjuntas 2 a 2 porque si nosotros hacíamos, por ejemplo, la clase del 0 con la clase, no, del 1 no, del 4, que era distinta a esta, tenía la al 4 y al 3, ninguna clase con su intersección te va a dar algún elemento, siempre va a ser vacía, por eso se dice que son disjuntas 2 a 2. Y como cumple esas 3 propiedades, podemos decir que existe la asociación directa con lo que se conoce como partición en el conjunto, que es lo que vimos en la unidad 2. ¿Sí? Ok, tengo que repasar porque no logro verlo, por eso. Pero tengo que repasar desde el principio de la unidad 5. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a ver un poquito esto que les complemento en esta sección de práctica. Este ejercicio que está acá, bueno, es para que construyan la matriz y analicen las propiedades y puedan realizar una vez, nada, ese juego de matrices y tener el check por si en algún momento aparecen matrices, que eso no les genere caos. Después tienen este ejercicio que se los compartí por el aula virtual. Revísenlo y vean, pero ¿qué me pueden responder mirando la estructura de la relación? Si yo les pregunto si es de equivalencia o no.
Si yo miro esta relación que tengo acá, ya la analizamos. ¿Es de equivalencia? Sí. Sí. ¿Y esta que tenemos acá es de equivalencia? Sí. Sí, también. Sí. Si me están pidiendo hallar las clases de equivalencia, ¿cómo creen que es esta relación en sí? Equivalente. De equivalencia. Y fíjense, entre estas dos relaciones de equivalencia, ¿qué tengo en el medio? Uni. Uní. Significa que si yo tengo dos relaciones de equivalencia, la intersección, miren cómo acá no estamos yéndonos a un nivel mucho más amplio. Pero acá lo que me están diciendo, tengo dos relaciones de equivalencia que en sí mismas son relaciones. Si hago la intersección de esas dos, también lo va a hacer. Y acá se basan en eso. Ustedes vimos en el ejercicio anterior que esto es de equivalencia y esto también. Entonces, bueno, si les piden demostrar, pueden usar eso, pero en este particular nos están pidiendo que analicemos las clases y el conjunto cociente. En el que nos vamos a enfocar ahora, así barremos un popurrí, ese se los dejo para hacer de práctica, háganlo. Lo pasé por campus virtual también, así que revísenlo. Vamos a analizar este, donde me dice, sea dada la relación definida en Z, siempre marcamos en dónde está definida la relación de equivalencia, perdón, la relación en este caso, no sabemos qué es de equivalencia, nos dice, X se relaciona con Y si solo si X cuadrado es igual a Y cuadrado o X cuadrado más Y cuadrado es igual a 4. ¿Temón o no? A ver, vamos a analizar de qué trata. Si yo tengo que demostrar que es de equivalencia, ¿en quién me voy a basar? En la definición. En la O definición. O sea, en la definición de x al cuadrado igual a y al cuadrado, y tendrías que también demostrar que sea transitiva, reflexiva y simétrica. Perfecto, o sea que para el punto número A tengo que barrer esas tres propiedades. La primera, que sea reflexiva, que sea simétrica y transitiva. Y si miro la expresión acá veo que tengo un O. Tengo un O y de este otro lado, ¿qué tengo? Si yo llamo a f de x, x cuadrado. Una La relación en sí misma, o sea, nos quedaría x se relaciona con y, si y solo si, esto sería f de x igual a f de y. Le encaja porque acá ya nos basamos en esto y es suficiente, ¿no? Para poder demostrar reflexiva simétrica, porque esto nos da la pauta de que vamos a usar reflexividad de la igualdad, simetría de la igualdad, transitividad de la igualdad para poder demostrar. O sea que nos vamos a apoyar en eso. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que, por eso la demostración la van a realizar ustedes, revísenla, pero sí me interesa que nos vayamos al punto B. Al punto B para seguir practicando lo que vimos recién del hallado de las clases y el conjunto cociente en este tipo de relaciones. Supónganse que sí es de equivalencia, lo van a poder demostrar, pero vamos a hallar las clases y el conjunto cociente. ¿Sí? Cuando hallamos las clases y el conjunto cociente, ¿qué nos va a dar? Bueno, tenemos que analizar un poquito la expresión. Para eso vamos a basarnos en que x está relacionado con y, si, solo si. Bueno, por un lado tenemos x cuadrado igual a y cuadrado,
o x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Perdón. Entonces, cuando analizamos la expresión de la relación, vemos que por un lado, si yo tengo que despejar esto, acá tengo x cuadrado igual a y cuadrado, si yo aplico, quiero despejar este cuadrado, aplico raíz y raíz y me queda módulo. Con lo cual otra vez esto me va a quedar directamente x es igual a y o menos x es igual a y. ¿Sí? Y por otro lado, o tengo esta expresión, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto termina siendo una recta. Y esto que tengo acá, x cuadrado más y cuadrado, ¿qué termina representando? Un círculo. Una circunferencia. ¿De radio cuánto? 2. 2. Perfecto. Entonces, vamos a graficar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hallar las clases y el conjunto cociente, esto no es más que buscar las imágenes, ¿no? En base a las dos curvas que tengamos representadas. Bueno, en este caso es una curva, que van a ser dos rectas, y por otro lado una circunferencia. ¿Sí? Entonces, como ya interiorizamos el concepto de que al hablar de clases vamos a dar todas las imágenes posibles para las curvas que representen a esa relación, considerando un valor de x cualquiera, o específico en este caso, bueno, vamos a graficar esas dos curvas. Por un lado, vamos a marcar, esto es 1, 2, que acá van a aprovechar mucho el cuadriculado de las hojas, porque a mí vamos a tener fe y que esto me salga bien. Así se puede ver bien claro qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a marcar la circunferencia que tiene radio 2. Nada. Bueno, radio 2. A ver si la puedo... Ahí está. Vamos a dejarlo así. Y después tengo dos rectas, ¿sí? Dos rectas que uno va a ser la recta identidad y la otra va a ser esta. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esto de esa manera, fíjense que yo les había dicho algo, que cuando grafiquen, ¿a quién tenían que observar también? Volver a mirar. ¿El conjunto? Al conjunto en donde está definido. El conjunto en donde está definido son los Z. Con lo cual, no me van a importar los puntos intermedios, sino el 3, el 4, ¿sí? Entre el 1 y el 2 no me importa, solo me van a importar esos valores. Con lo cual, vamos a empezar a trabajar como lo hicimos antes. Miren, si yo quiero encontrar las clases, las clases de equivalencia, habíamos dicho, las clases de equivalencia de un X son los Y que pertenecen en este caso a Z, tal que Y está relacionado con X. Perfecto. Ahora, si nosotros queremos empezar a sondear, digo, che, a ver, voy a empezar a ver qué juego tiene la clase del 0. La clase del 0 me posiciono en 0 y lo que buscaba son las intersecciones con esas curvas que graficamos. La primera es esta intersección, ¿sí? Si empiezo en 0 tengo esta y tengo esta otra. ¿Cuáles van a ser los elementos de la clase del 0? -2, 0 y 2. Arranco por 0, 2 y -2. Es decir que esta clase del 0, ¿a quién va a ser igual entonces? A la clase del 2 y el -2.
a la clase del 2 y también va a ser igual a la clase del -2. Si nosotros vamos a pararnos en esos lugares, por ejemplo en el 2, esto va a ser un 0, y si yo voy a la intersección del 2, bueno, acá me debería haber coincidido, ¿no? Va a ser, ¿ven? Acá en 2 tenemos al 2 menos 2 y al 0. Lo mismo cuando vayamos a -2. Ahora, si yo, o sea, la clase del 0 ya está. Vamos a marcar la clase del 1. Para la clase del 1, ¿qué era lo que tenía que hacer? Me puedo posicionar en 1 y barrer, ¿sí?, hacia arriba y hacia abajo. Y ver cuáles son las intersecciones. Tengo esta intersección y esta otra por las rectas, con lo cual podría asumir que directamente, por ejemplo, la clase del 1 va a tener al 1 y al -1, y si yo voy hacia arriba, veo que también intersecta a la circunferencia, pero No ¿qué es una pasa entera. con ese punto? No es una entera. Este punto de acá no pertenece a enteros. Pero si yo en vez de trabajar esta relación en enteros te cambio a reales, anótense, ¿qué pasaría? En realidad la clase del 0, ¿cuántos elementos tendría? Del 1 tendrá 4. 4. Una pregunta, profe, pero el dominio es Z, ¿la imagen también me tengo que considerar eso que es en Z? Pensá que las relaciones están definidas dentro de un mismo conjunto, o sea que la imagen, el dominio y la imagen va a ser el mismo conjunto, Z, en este caso. ¿Sí? Entonces, tenemos a la clase del 1. Esto va a ser lo mismo que la clase del -1. Sigo trabajando y digo, a ver, voy a la clase del 3, por ejemplo. No sigo en el medio porque ya son todos enteros. Entonces, si miro la del 3 y hago ese mismo ejercicio, trazo una recta para ver sus intersecciones con las curvas que graficamos, tengo solamente 2 intersecciones porque la circunferencia ya quedó atrás. Con lo cual, automáticamente yo ya sé que esto va a ser 3 y -3. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con todos los numeritos, ¿sí? De 2 en adelante. Desde 2 en adelante va a suceder eso mismo. ¿Lo ven o no? Porque ahí ya forman parte solamente esas dos curvas. O sea que yo podría decir que en líneas generales tengo a la clase del 0, que va a estar conformada por el 0, el 2 y el -2, y después tengo a la clase de x, que van a ser x y -x, porque así vienen dándose todos, pero este x va a pertenecer ¿a qué números? ¿Puedo decir a los enteros positivos menos el 2? Y el 0, ¿no? Si le quito el 2, estoy quitándole, acá no está el 0. ¿El 1 tampoco? El 1 está dentro de ese conjunto. De los z positivos está el 1. Al que saqué es al 2 porque ya está acá, en esta clase. Más o menos. Y el -2 también no profe, tendría que explicarlo. ahí no iría módulo de 2. X, ¿A dónde? X perteneciente a enteros positivos. Claro, No, con porque el enteros positivos te saqué al -2. Pero de los enteros positivos, que es desde ok, el ok, 1 sí, más ahí me di cuenta. infinito, tengo que sacar al 2 porque ya lo tiene la clase del 0 que Claro, no, describí lo que pasa es que perdí de vista el Z el más. positivo. Me quedé con el Z. Sí, Genial. gracias. Había otra pregunta. Alguien estaba por hablar y justo nos pisamos.
¿No? Bueno. Entonces, una vez que encontramos las clases de equivalencia, fíjense que el conjunto cociente, como lo entendimos al comportamiento, no es tan complejo de escribir. Y créanme que la mayoría de los errores están en el conjunto cociente, bueno, y algunas cositas de las clases, ¿no? Pero si acá lo que tengo que hacer es al conjunto, dividirlo por la relación y decir, van a ser las clases de X tal que X pertenezca a lo que llamamos conjunto de índices. Y este conjunto de índices no es más que un intervalo que me asegure que las clases no se van a repetir. ¿Qué podría decir? ¿Podría decir este conjunto? No tengo que garantizar que las clases no se repiten. Desde 1 hasta más infinito. Si me posiciono en 1 y voy hacia más infinito, también tengo a todas las otras clases. Y agarro a la del 1. Agarro la del 2 también, que tiene a los 3 elementos, con lo cual estaría, por ejemplo, muy mal decir desde 0 hasta 2. Perdón, desde 0, si yo digo desde 0 hasta más infinito, ¿a quién tendría que sacarle a este intervalo para...? Muy bien. Le tendría que quitar al 2. ¿Sí? Más o Una menos. pregunta, profe. Sí. En el conjunto de intervalos, ahí no estás incluyendo el 0 porque la clase del 2 ya está contemplando el 0, ¿no? Claro. Ok. Sí. Como ya lo contempla, no lo considero. Más o menos. Sensaciones, preocupaciones. No me cerró lo del 2, porque no está, digamos. Vos tenés que pensar en esto. Mirá, la clase del 0 tiene al 0, al 2 y al menos 2. Con lo cual, si yo pongo como representante de clase al 0, ya sé que va a contener al 2 y al menos 2. O lo mismo si pongo a la clase del 2, va a tener a la del 0 y a la del 2 también, igual incluida. Entonces, ahí es donde tenés que tener cuidado, porque o nombrás al 0, o nombrás al 2, o nombrás al menos 2. No podés nombrar a ninguno de estos repetidos porque estarías repitiendo clases. Entonces me tengo que asegurar de que eso no pase. Si contempla al 0, le saco al 2. O no contempla al 0 y contempla al 2, que ya tiene a la del 0 y a la del menos 2. Claro. ¿Sí? Sí, Ahí va. Ahí va. Eso. Bueno, créanme que si lograron ver ese término de asociar imagen como la clase de equivalencia, es otro mundo, distinto a si esto no cae o no lo interiorizan, porque es difícil ver el comportamiento de las clases y a veces es lo más costoso en las demostraciones y en estos puntos de relaciones de equivalencia. ¿Sí? Más o menos. Sí. Bueno, tienen un popurrí de variantes de relaciones de equivalencia. Hagan este, que combina dos que vimos en específico y de forma independiente. Combina dos y traten de buscarle una analogía. Ya sabemos que si 3 divide a esto, es porque vamos a encontrar en las clases de equivalencia todos los restos posibles de la división por 3. Ya hace un montón de eso. Y de esta expresión, si yo la grafico como vimos acá, ¿sí? ¿Cómo dijo, profe, que se divide por 3? Claro, van a tener tantas clases como restos posibles de la división por 3. Bueno, ves, eso yo ni lo veo. Claro, porque falta de la unidad de esto. Mirá, acá hay un ejercicio y lo generalizamos. Eso fue el primer ejercicio que vimos de relaciones de equivalencia. Mirá, 3 divide a menos b. Esto termina después generalizándolo, te cambio el valor de n y llego a lo mismo. Hay que mirar de nuevo esas demostraciones. Ok. Para poder de alguna manera llevarlo así rápido como lo estoy queriendo ver yo.
Pero si tengo esta relación divide, yo ya sé el comportamiento de las clases. Eso lo tengo que interiorizar y saber. Si acá te pongo un 5, yo ya sé que voy a tener tantas clases porque son los restos posibles la división por 5. Y si miro esta otra, yo ya sé que acá, como vimos recién, si tengo x cuadrado igual a y cuadrado, en este caso es y cuadrado igual a t cuadrado, van a ser dos rectas. Entonces las clases se van a conformar por las intersecciones o las imágenes que yo pueda obtener de cada valor de x que quiera calcular su clase. Eso es lo que tiene que suceder cuando empezamos a trabajar con este tipo de ejercicios de relaciones de equivalencia. Van a ver que no hay muchas más aristas que las que barrimos, sino que después se empiezan a combinar o incluso a cambiar la definición de los conjuntos. Por ejemplo, si yo a este ejercicio, en vez de ponerte z, te pongo los reales, ¿qué pasa? ¿Qué cambia? Bueno, cambian no la demostración quizás de que es de equivalencia, cambian el comportamiento de las clases y el conjunto cociente. Entonces eso es el plus que yo le puedo dar a una práctica en el parcial. Decir, bueno, a ver, los desafío a que si te cambio algo en la estructura, la demostración para mí es como algo trivial. A mí el plus que me da estos ejercicios de relaciones de equivalencia es que puedan interiorizar esto, ¿no? De que el conjunto cociente tiene clases que no se pueden repetir porque de alguna manera me está dando una partición en el conjunto, que además si puedo graficar la relación, asocio directamente que las clases se dan linealmente con las imágenes, es decir, con los cortes entre las curvas que dan origen a esa relación. Eso es el plus para mí de las relaciones de equivalencia, de los comportamientos que se definan y lo mucho que... ya me fui muy profundo. De lo mucho que se pueda, digamos, aprender de lo que hace una relación de equivalencia en un conjunto, que es esta especie de segmentos, ¿no? En donde te agrupo cosas que se relacionan entre sí. Fuertísimo. Pero bueno, no van a encontrarse en el parcial con alguna relación de equivalencia que no hayamos visto o que no les haya dejado para practicar, o con alguna variante de estas que ya vimos. Así que presten atención a esas cositas. ¿Más o menos? Una consulta, profe. Sí. Si el conjunto sería de reales, entonces lo único que cambia es que se agregan dos elementos a la clase, a partir de la clase 1. Porque se La agregan dos clase de 0 va a elementos. quedar igual. La Claro, de claro, 1, no. A partir de la de va a 1, tener dos elementos más. que sería la intersección con la circunferencia, digamos. Sí, y ojo, porque si pertenece a reales tenés que asegurarte, imagínate que, es como me sacas información, ¿no? Esto es así, si vos tuvieses que realizar las clases de equivalencia, analizarías esta expresión, vamos acá abajo, esta expresión, y así como yo te digo, che, cuando ingresa el valor de x, ¿qué te da? Bueno, acá va a pasar lo mismo, si despejo y me va a quedar menos x cuadrado más 4, todo esto en raíz. O sea que tengo que asegurar que esto sea lo que pertenezca a reales también. Claro. Porque ahí puede ser, si me da algo negativo, bueno, pum, me rompe la calculadora. Pero además las clases van a ser infinitas, ¿no? Ahí depende de la relación. Podés encontrarte con clases que tengan finitos elementos, pero sean infinitas clases, o tengas clases de equivalencia que tengan, ¿cómo se llama? Infinitos elementos, dije eso, ¿no? O sí, infinitos elementos y que las clases en total sean finitas. Va a depender de la relación. En este caso, son infinitas clases de equivalencias con finitos elementos. Hay muchas. ¿La cantidad de elementos? ¿Por qué? Claro, tenés 3, 1, y acá tenés que asegurar que esto exista, entonces no vas a tener muchas, mirá los cortes, no vas a tener muchas variantes que eso. Bueno, Pensá en los cortes con los ejes, con las curvas. ¿Y no va desde x igual 0 hasta más infinito? No, lo dejo para pensar, hay que pensarlo eso.
Interiorícenlo con reales y vean qué sucede. Pero usen la premisa y repasen lo que tengan que repasar de lo anterior. Con esto barrimos todo lo que yo quería mostrarles de relaciones de equivalencia. Creo que el que hayan visto toda esta secuencia de alguna manera tiene que dar como cierta tranquilidad en cuanto a las variantes que pueden haber de relaciones de equivalencia. Y traten de interiorizar eso, ¿no? De qué sucede. Barren este ejercicio de qué pasa si me cambia el conjunto y en vez de ser Z son los reales. Ah, listo. Y por ahí no necesitan hacerse todo el ejercicio completo, sino ir asociando, ¿no? ¿En qué cambiaría? Bueno, lo mismo al revés. Bueno, tengo estas dos relaciones de equivalencia. ¿Qué pasa si las combino? Listo, eso ya me dio un plus de otra cosa. Nada, creo que por suerte llegamos a barrer todo. Me hubiese gustado tener la práctica en el día de hoy, pero me hacía mucho sentido barrer todo esto que vimos con ustedes y que lo tengan de alguna manera con la práctica y quizás el foco que yo quería darles de esto, ¿no? Asociar la imagen y esas cositas. Entonces, ¿me confirman ustedes el horario en el que quieren que habilite el cuestionario el sábado? Es offline, o sea que no se tienen que conectar, solo a través del aula virtual lo van a encontrar disponible como pasó en el primero. ¿Qué más? Ahí hicimos una votación en el grupo WhatsApp y, si no me equivoco, ganó a las 4 de la tarde el sábado como horario. Bueno, listo. Lo configuro para las 4 de la tarde. Va a ser lo mismo que en la primera práctica, ¿sí? Así que van a tener uno por cada módulo, que es de la unidad 4 y de la unidad 5, para poder recorrer. El lunes, recuerden que es en campus, en el horario de cursada, lleguen temprano. Si sé el aula, se las comparto antes, si no, en cartelera la van a encontrar. Lleven para el parcial todo lo necesario e incluso un resaltador les voy a pedir. Así que eso, llévense un resaltador, porfa. Después, ¿qué más? Y les va a quedar revisar la unidad 3, ¿sí? Que es con ver, con ver esa secuencia de videos, con ver esa secuencia de videos ya contemplamos lo que podría llegar a incluir en el parcial. No voy a correrme de lo que se ve en esos videos, ¿sí? Bueno, y les deseo suerte, éxitos en preparar el parcial y espero que les vaya muy bien la semana que viene. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos Nada más. la semana que viene. Abrazo. Buena semana, profe. Chau, chau.